23 de noviembre de 1973, Ciudad de México. En una habitación del Hospital Inglés, un hombre de apenas 47 años respira con dificultad. Afuera no hay mariachi, no hay tequila, no hay aplausos, solo médicos cansados y un silencio espeso que anuncia lo inevitable. En la cama yace José Alfredo Jiménez, el autor de más de 300 canciones, el hombre que enseñó a un país entero a cantar su dolor. Esa madrugada, el rey muere sin reino. Y lo más brutal no es la cirrosis que destrozó su cuerpo, sino el dato que nadie quiso decir en voz alta. En sus cuentas bancarias no había prácticamente nada, apenas unos cuantos miles de pesos. Miseria para alguien que había hecho llorar, brindar y amar a generaciones enteras. Mientras México se preparaba para despedirlo como leyenda, puertas adentro comenzaba otra historia. Una historia incómoda. Una historia que no se canta. Durante años se repitió la misma pregunta en cantinas, redacciones y camerinos. ¿Cómo es posible que el compositor más interpretado del país muriera arruinado? ¿Dónde quedó el dinero de El Rey, de Amanecí en tus brazos, de Si nos dejan? ¿Quién lo gastó? ¿Quién se quedó con qué? ¿Y por qué, en los últimos años de su vida, José Alfredo parecía más solo, más enfermo y más dependiente que nunca? Los rumores apuntaron en muchas direcciones. Contratos mal firmados, regalías que nunca regresaron, noches interminables de alcohol, amigos que cobraban lealtades. Pero hay un nombre que aparece una y otra vez, como una sombra constante en el tramo final de su vida. Una mujer mucho más joven. Una relación marcada por la dependencia, los celos y el desgaste. Una presencia que coincidió con el colapso físico, emocional y financiero del compositor. Para algunos, fue amor. Para otros, fue el último error. Hoy, más de 50 años después, seguimos sin tener todas las respuestas. ¿Fue víctima de su propio talento? ¿Del sistema que lo explotó? ¿O de una historia íntima que terminó de vaciarlo por dentro y por fuera? En este video vamos a reconstruir documentos, testimonios y fechas clave para entender cómo el hombre que escribió La vida no vale nada terminó comprobándolo en carne propia. Pero antes de llegar a la ruina, al hospital y al silencio final, hay que volver atrás, al momento en que José Alfredo Jiménez creyó que cantar desde el dolor también podía salvarlo. Para entender por qué José Alfredo Jiménez terminó dejando que su dinero se evaporara y su vida emocional quedara en manos ajenas, hay que regresar muy atrás, a un lugar donde todavía no existían los mariachis, ni los aplausos, ni la palabra El Rey. Hay que volver a Dolores Hidalgo, Guanajuato, a mediados de los años 30, cuando México todavía se estaba recomponiendo de sus propias heridas históricas, y la pobreza no era una excepción, sino la norma. José Alfredo nació en 1936, en una familia que parecía estable solo en la superficie. Su padre, Agustín Jiménez Tristán, era dueño de una pequeña farmacia llamada San Vicente, la única del pueblo. Para un niño, eso significaba seguridad, rutina, la ilusión de que el mundo tenía un orden. Pero esa ilusión duró muy poco. Cuando José Alfredo tenía apenas 10 años, su padre murió de forma repentina, y con él murió todo lo que sostenía a la familia. No fue solo una pérdida emocional, fue un derrumbe total. La farmacia cerró, el dinero desapareció, la casa dejó de ser hogar para convertirse en un recordatorio constante de lo que ya no estaba. Su madre, Carmen Sandoval, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todos: abandonar el pueblo y mudarse con sus hijos a la Ciudad de México, buscando sobrevivir como se pudiera. Pasaron de la relativa estabilidad al hacinamiento, de un apellido respetado en el pueblo a la invisibilidad absoluta en la capital. Ahí se forma la primera grieta. José Alfredo aprende muy joven que nada es permanente, que lo que hoy tienes, mañana puede desaparecer sin aviso, y esa lección se le queda tatuada.
porque cuando el dinero vuelve a aparecer años después, él nunca lo ve como algo que deba guardarse. Para él, el dinero existe para gastarse antes de que vuelva a irse. Durante su adolescencia no hay estudios formales, ni planes a largo plazo. Hay trabajos mal pagados, jornadas interminables y una sensación constante de estar de paso por la vida. En esos años empieza a frecuentar cantinas, no como compositor todavía, sino como observador. Escucha historias de hombres rotos, amores perdidos, promesas incumplidas. Aprende a mirar el dolor ajeno y a reconocer el propio. Cuando empieza a escribir canciones, lo hace sin saber música, sin partituras, sin técnica. Escribe como vive, de golpe, desde la entraña. Y ahí aparece algo clave. Sus letras no hablan de construir, hablan de perder. No hablan de futuro, hablan de finales. La vida no vale nada. No es solo una frase brillante, es una declaración de principios. Si la vida no vale nada, el dinero tampoco. A finales de los años 40 y principios de los 50, cuando comienzan a llegar los primeros éxitos, José Alfredo ya tiene una relación torcida con el dinero. No ahorra, no invierte, no protege nada. Paga la cuenta de todos, regala lo que gana, compra afecto, compra compañía, compra lealtades momentáneas. No porque sea generoso, sino porque le aterra quedarse solo. Cada billete que se va es una forma de asegurarse de que alguien se quede un rato más. Y ese patrón se repite una y otra vez. Amigos, músicos, mujeres. José Alfredo no sabe decir que no. No sabe poner límites. Porque poner límites significa aceptar que alguien puede irse. Y él ya perdió demasiado cuando era niño. Aquí se forma el terreno perfecto para lo que vendrá después. Un hombre brillante, exitoso, emocionalmente herido, convencido de que todo es efímero y de que hay que vivirlo hoy porque mañana puede no existir. Un hombre que confunde amor con dependencia y generosidad con miedo. Guarda este detalle, porque cuando aparezca una mujer joven, ambiciosa y necesitada de protección, José Alfredo no verá una amenaza. Verá una oportunidad de sentirse necesario otra vez. Y esa necesidad será el inicio de su caída. Hay un momento en la vida de José Alfredo Jiménez en el que todo parece estar en su sitio. La Voz de México lo canta, los mariachis lo obedecen, las cantinas lo veneran. Sus frases se vuelven ley. Hay hombres que brindan con sus letras como si fueran evangelio. Y sin embargo, justo ahí, en la cima, es cuando se comete el error que nadie reconoce como error. Porque no llega con forma de escándalo, llega con forma de ilusión. Para entonces, José Alfredo ya no era solo un compositor exitoso, era una fuerza, un hombre que no necesitaba presentaciones, porque su nombre viajaba antes que él. Pero también era un hombre con una herida antigua que seguía abierta, una necesidad de sentirse imprescindible, una urgencia de que alguien lo mirara como si todavía pudiera detener el tiempo. Y cuando alguien así se encuentra con juventud, con ambición, con esa clase de encanto que promete admiración total, no lo interpreta como advertencia, lo interpreta como salvación. A mediados de los 60, en una gira fuera de México, aparece ella, una muchacha mucho más joven, no una estrella, no una figura consolidada, una chica en el borde de lo desconocido. Y ahí está el detalle que cambia todo. El detalle que casi siempre se esconde detrás de las tragedias íntimas. La diferencia de edad no era un matiz, era un abismo. Él rondaba los 40. Ella era prácticamente una adolescente. Y aún así, José Alfredo no vio peligro. Vio un espejo que lo hacía sentir vivo. Porque José Alfredo no solo se enamoraba. José Alfredo construía. Cuando quería a alguien, no lo hacía desde la prudencia, lo hacía desde el exceso. Si podía abrir puertas, las rompía. Si podía acelerar un destino, lo empujaba. Y con ella hizo exactamente eso. La tomó bajo su sombra, la presentó, la impulsó, la moldeó. Incluso le cambió el nombre artístico para volverla Más México.
como si rebautizar fuera también una forma de poseer, de sellar un pacto. No fue un gesto romántico, fue un acto de poder. Y el poder, cuando se mezcla con la necesidad, es la combinación más peligrosa que existe. Ahora imagina el escenario. Él, el rey, rodeado de músicos, admiradores, gente que le dice que sí a todo. Y de pronto una joven que lo mira como si fuera un dios. Para un hombre que pasó la infancia aprendiendo que todo se pierde, esa mirada es una droga. Y las drogas, cuando entran, no piden permiso para quedarse. Mientras el público veía canciones, ella veía una escalera. Y mientras él creía estar dando amor, en realidad estaba entregando recursos. No solo dinero, también tiempo, influencia, energía. La diferencia es crucial. Porque el dinero, aunque se gaste, vuelve si la máquina sigue funcionando. Pero la energía de un hombre ya enfermo, ya cansado, ya erosionado por el alcohol, no regresa jamás. Y aquí aparece el otro punto que casi nadie entiende hasta que es tarde. José Alfredo ya llevaba años viviendo como si el mañana fuera una idea opcional. El alcohol no era un vicio aislado, era parte de su identidad pública. El poeta del tequila, el hombre que sufría cantando. Pero el cuerpo no canta eternamente, el cuerpo cobra. Y cuando el cuerpo empezó a cobrarle, el costo se volvió brutal. En esos años se instala una dinámica que lo arrastra en silencio. Él necesita sentir que ella no se va. Ella aprende que su presencia tiene precio. No necesariamente dicho con palabras. A veces basta con la mirada, con el gesto, con el cambio de humor, con la distancia calculada. Y José Alfredo, que no sabía ahorrar dinero ni afecto, empieza a pagar por ambos. Regalos, viajes, promesas, producción, escenarios, oportunidades, todo con la misma lógica de siempre. Si doy más, se queda. Si doy más, me elige. Si doy más, no estoy solo. Pero el problema es que el amor no funciona como una cuenta corriente. Y el miedo no funciona como brújula. Guarda esto, porque es esencial. Esta no es todavía la ruina. Esta es la puerta abierta. El comienzo de una dependencia que no se notaba en las canciones, pero sí en las decisiones. Y cuando el diagnóstico médico aparece y el cuerpo confirma que el final existe, el vínculo deja de ser romance y se convierte en control. No siempre con gritos, a veces con silencio. A veces con la simple certeza de que, si ella se va, a él se le cae el mundo. Y entonces, sin que México lo vea, sin que la prensa lo entienda, el rey empieza a caminar hacia su derrumbe creyendo que todavía está conquistando algo. Pero en realidad ya está entregando el trono pieza por pieza. Y ahora sí. Porque lo que viene después ya no es seducción, es desgaste, es celos, es violencia emocional, es dinero que se va como agua, es el sistema entero celebrando al mito mientras el hombre real se desmorona por dentro. Hay una diferencia entre vivir rápido y empezar a morir en cámara lenta. José Alfredo Jiménez pasó años confundiendo ambas cosas, porque mientras México lo celebraba como el hombre que ponía palabras al desamor, él estaba construyendo una rutina que lo iba a vaciar por dentro y por fuera. Y lo peor es que esa rutina parecía normal, incluso romántica, desde afuera. El compositor en la cantina, el poeta del tequila, el genio que pagaba la cuenta de todos, el ídolo rodeado de gente. Pero en la vida real, esa escena no era glamour, era fuga. Era una manera de no quedarse solo ni un minuto, de no escuchar el ruido que llevaba adentro desde niño. Y entonces llega el golpe que cambia el tono de todo. 1968. El diagnóstico que nadie quiere escuchar cuando todavía se siente invencible. El hígado empieza a fallar, el cuerpo empieza a pasar factura y la fiesta deja de ser elección para convertirse en necesidad. Porque el alcohol ya no es solo compañía, es anestesia. Es el único botón que apaga la ansiedad, el miedo, el desgaste. Y cuando un hombre así se enferma, no se vuelve prudente, se vuelve más desesperado. Empieza a creer que tiene que vivir más fuerte, gastar más rápido, amar más intenso.
antes de que se le acabe el tiempo. En ese clima aparece una dinámica que se repite como maldición. Celos, estallidos, reconciliaciones, promesas. Y después, dinero. Mucho dinero. No como regalo tierno, sino como pago silencioso. Porque cuando el amor se vuelve frágil, el dinero se vuelve un pegamento. Y José Alfredo, que nunca aprendió a guardar nada, empieza a usar el dinero como si pudiera comprar estabilidad emocional. Hay noches en que rompe todo, y al día siguiente regresa con la voz baja, con el orgullo tragado, con la misma frase de siempre, como si fuera contraseña de perdón. Perdóname. Y tras esa palabra vienen los detalles caros, los viajes, las oportunidades, los caprichos satisfechos. No para celebrar, sino para compensar, para evitar el abandono. Ahora imagina lo que eso hace a un hombre que ya está enfermo. Porque no es solo que gaste, es que se desangre. Y se desangre mientras sigue trabajando, mientras sigue escribiendo, mientras el país entero sigue cantando sus canciones como si fueran eternas. Pero la eternidad no paga hospital. La eternidad no cubre facturas. La eternidad no te salva cuando necesitas dinero líquido hoy, en este momento, para sostener una vida que se volvió más cara que tu propio cuerpo. En ese tramo final, las cantinas ya no son escenario, son refugio y prisión. Sitios donde el mito se alimenta, sí, pero también donde el dinero se evapora en minutos. Mesas llenas, mariachis tocando, amigos que celebran como si la bolsa fuera infinita. Y José Alfredo, con esa necesidad brutal de que nadie se vaya, vuelve a hacer lo mismo de siempre. Paga, regala, invita, se rodea. Se convence de que mientras haya ruido alrededor, el silencio no lo alcanza. Pero el silencio siempre alcanza. Y cuando lo alcanza, lo hace de la forma más humillante. Porque hay señales que no se pueden maquillar. Que un hombre tenga que empeñar un automóvil para cubrir gastos no es un detalle pintoresco. Es un grito. Es la prueba de que la máquina se quedó sin combustible. El compositor más cantado del país, el hombre que podía llenar cualquier lugar con solo aparecer, empieza a vivir con urgencias de efectivo. Y eso, para alguien que se acostumbró a dar, es una caída moral. No por orgullo, por miedo, por vergüenza, por la sensación de que el rey ya no controla ni su propia casa. Y en medio de esa fragilidad, la relación se vuelve aún más peligrosa. Porque cuando un hombre se debilita, quien está a su lado se convierte en centro absoluto. La enfermedad estrecha el mundo, la agenda se reduce, los amigos se filtran, la familia se vuelve incómoda, y la mujer que antes era ilusión empieza a ser control, presencia total, territorio. No necesitas una orden escrita para entenderlo. Basta con ver cómo se corta el acceso, cómo se decide quién entra y quién no, cómo el círculo se cierra hasta que solo queda una voz alrededor del enfermo. Y ahí, sin que nadie lo anuncie, el rey deja de mandar. Guarda esta sensación, porque en la siguiente parte ya no hablamos solo de excesos o de amor complicado. Hablamos del momento exacto en que la ruina deja de ser un riesgo y se convierte en número, en saldo, en cuentas vacías, en la pregunta que persigue a México hasta hoy. ¿Cómo pudo terminar así? Hay un punto en el que la caída deja de ser emocional y se vuelve matemática. José Alfredo Jiménez llegó a ese punto sin darse cuenta. Durante años, el dinero había sido algo abstracto para él. Entraba, salía, circulaba como el alcohol en las mesas de las cantinas. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero tampoco parecía acabarse. Siempre había otra canción, otro adelanto, otra noche, otro aplauso. El problema es que ese modelo solo funciona mientras el cuerpo aguanta y la máquina sigue girando. A finales de los años 60 y principios de los 70, la realidad empezó a cambiar. El diagnóstico médico ya estaba ahí. El desgaste era evidente. Las giras se volvían más cortas, más erráticas. Las presentaciones ya no eran constantes. Y entonces ocurre algo que casi ningún ídolo está preparado para enfrentar.
El dinero deja de llegar como antes, pero el gasto no se reduce. Al contrario, aumenta. Porque cuando un hombre siente que pierde el control, no se vuelve austero, se vuelve compulsivo. José Alfredo no sabía vivir en pequeño, no sabía recortar, no sabía decir no, y mucho menos cuando se trataba de mantener cerca a la persona que se había convertido en el centro de su mundo. Cada discusión terminaba en una compra, cada amenaza de distancia en una concesión, cada silencio en un regalo. El dinero deja de ser un medio y se convierte en un calmante. Aquí aparece la ruina real, no como quiebra legal, sino como drenaje constante. Regalías mal administradas, adelantos gastados antes de llegar a casa, noches que costaban más de lo que una canción podía recuperar. Y alrededor, como siempre, gente que aplaudía mientras cobraba, músicos, amigos, acompañantes, oportunistas. Nadie le decía que parara, porque mientras él pagara todos estaban bien. Pero el sistema es cruel. Cuando el dinero se vuelve urgente, ya no importa cuántas canciones hayas escrito, importa cuánto efectivo tienes hoy. Y José Alfredo empieza a vivir de urgencias, de préstamos informales, de favores, de adelantos cada vez más pequeños, de empeños que nadie quiere mencionar en público. Que un hombre como él tuviera que empeñar un automóvil no es una anécdota pintoresca, es una señal de colapso, es la prueba de que el rey ya no tenía reino ni reservas. Mientras tanto, su salud seguía deteriorándose, hospitales, tratamientos, medicamentos caros. La cirrosis no perdona y tampoco negocia. Cada visita médica era otra factura, y cuando el cuerpo falla, el miedo se multiplica, miedo a morir. Miedo a quedarse solo, miedo a que, sin dinero, también se vayan las personas. Ese miedo lo llevó a cometer el último error financiero de su vida. No proteger nada, no asegurar nada, no pensar en después. Porque José Alfredo siempre vivió convencido de que no habría un después, que moriría joven, cantando, brindando, rodeado de gente. Nunca imaginó un final lento, caro y silencioso. Nunca pensó en herencias, en cuentas claras, en orden. Para él, el dinero era algo que se quemaba antes de que se enfriara. Y cuando el fuego se apaga, solo quedan cenizas. En los últimos meses, la situación era insostenible. El dinero prácticamente había desaparecido. Las cuentas estaban vacías, las entradas irregulares. Y, sin embargo, la vida seguía siendo cara. No porque él quisiera lujo, sino porque había construido una existencia que dependía de gastar para sostener vínculos. Cuando el dinero se acaba, esos vínculos se tensan, algunos se rompen, otros se vuelven interés puro. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque mientras José Alfredo se debilitaba, su entorno se cerraba. Menos visitas, menos voces familiares, más control, más aislamiento. No es necesario inventar conspiraciones, basta con observar el patrón. El hombre enfermo, vulnerable, sin recursos, rodeado por una sola figura dominante. Cuando todo se reduce a una persona, esa persona lo es todo. Compañía, apoyo, filtro, frontera. Y así, sin escándalo, sin titulares, sin quiebras públicas, José Alfredo Jiménez llega al final de su vida prácticamente sin dinero. El compositor más cantado de México convertido en un hombre que ya no podía pagar su propia caída. La ruina no llegó de golpe, llegó gota a gota, canción a canción, error a error. Guarda este momento, porque lo que viene después ya no es pérdida progresiva, es el final. El hospital, la habitación cerrada y la cifra que sellará para siempre la contradicción más brutal de la música mexicana. Hay un momento en el que la vida deja de ser relato y se convierte en expediente. José Alfredo Jiménez llegó ahí sin discursos ni despedidas. A principios de 1973, su cuerpo ya no respondía como antes. La cirrosis, ese enemigo lento que él mismo alimentó durante años, había hecho su trabajo. El cansancio era constante, el dolor ya no se iba.
Los médicos hablaban con frases medidas, como si el cuidado del tono pudiera cambiar el desenlace. No podían. Las presentaciones se volvieron esporádicas, las giras breves. El hombre que había vivido de noche empezó a pasar más tiempo entre paredes blancas que entre cantinas. Y cuando el cuerpo empieza a fallar, el mundo se encoge. Las visitas se reducen. Las llamadas se filtran. El ruido de afuera queda lejos. Lo que queda es una cama, un diagnóstico y una sensación difícil de explicar. La certeza de que no hay margen. El hospital inglés se convierte en el último escenario. No hay mariachis afinando. No hay aplausos esperando. Hay tubos, sueros, horarios, silencio. José Alfredo entra y sale. Empeora y mejora como si el cuerpo todavía quisiera negociar. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. Tenía 47 años. Y aún así, parecía haber vivido varias vidas. En esos días finales ocurre algo que rara vez se cuenta con claridad. No hay grandes movimientos de dinero. No hay arreglos de último minuto. No hay papeles que ordenen el caos. Porque no había que ordenar. El hombre que había escrito canciones para un país entero no dejó un plan para sí mismo. No por irresponsabilidad fría, sino por una convicción íntima. Nunca pensó llegar tan lejos. Vivió como quien cree que el final siempre será rápido, no caro ni prolongado. Las cuentas estaban prácticamente vacías, las entradas irregulares, los gastos médicos constantes. La contradicción se vuelve brutal cuando se mira de frente. El compositor más cantado de México enfrentando el final sin respaldo económico. No es una metáfora, es un hecho. La grandeza artística no paga facturas, el mito no cubre tratamientos. Y en medio de esa fragilidad, el aislamiento se profundiza, el círculo se estrecha. No hace falta gritar para controlar un entorno. Basta con administrar accesos. ¿Quién entra? ¿Quién no? ¿Quién habla? ¿Quién espera? El enfermo se convierte en territorio. Y cuando la enfermedad avanza, la dependencia es total. José Alfredo ya no decide horarios ni ritmos. Se limita a resistir. El 23 de noviembre de 1973, la negociación termina. El cuerpo se rinde. A las 3 de la mañana, José Alfredo Jiménez muere. No hay escándalo. No hay drama. Hay un acta, un horario, una habitación en silencio. Afuera, la noticia empieza a correr. México despierta con la certeza de que el rey se ha ido. Pero lo que viene después es igual de incómodo. Porque mientras el país se prepara para despedirlo como leyenda, alguien tiene que mirar los números. Y los números no mienten. La cifra que circula, la que se repite en pasillos y notas discretas, es humillante para un gigante. Unos cuantos miles de pesos, nada que se parezca al peso cultural que dejó. Nada que explique décadas de canciones, de derechos, de interpretaciones. El funeral convoca multitudes. La Plaza Garibaldi canta, los mariachis cumplen, el pueblo llora. Y sin embargo, esa escena pública no corrige la verdad privada. El contraste es feroz, gloria afuera, precariedad adentro. El aplauso no llega a tiempo para cambiar balances. Aquí es donde la historia se vuelve espejo. Porque no se trata solo de un hombre que bebió demasiado, o de un sistema que explotó sin cuidar. Se trata de decisiones encadenadas por una herida antigua. Gastar para no quedarse solo, dar para no perder. Vivir como si el mañana fuera una ofensa. Cuando el mañana llega, llega sin piedad. José Alfredo no dejó discursos finales ni cartas explicativas. Dejó canciones y dejó preguntas. ¿Cómo se protege un creador en un país que celebra el mito pero descuida al hombre? ¿Quién acompaña cuando el aplauso se apaga? ¿Qué precio tiene confundir amor con dependencia y generosidad con miedo? Guarda esta imagen. Una cama de hospital, una madrugada fría, un país que todavía no sabe que va a cantar sus letras por generaciones. Porque en la siguiente parte no hablaremos del cuerpo que se fue, sino de lo que quedó. De la herencia real, de las canciones, del negocio que siguió funcionando cuando el autor ya no estaba,
y de la incomodidad que todavía provoca aceptar que el rey murió sin reino, pero dejó un imperio que otros administraron. La muerte no cierra historias, las abre. Con José Alfredo Jiménez ocurrió exactamente eso. El 23 de noviembre de 1973, cuando el cuerpo dejó de luchar, empezó otra vida para sus canciones, una vida que ya no le pertenecía. Mientras el país lloraba al rey y las radios repetían sus versos como un rezo colectivo, puertas adentro se hacía evidente una verdad incómoda. El hombre había muerto, pero el negocio seguía intacto. Porque el día después del funeral no hay mariachis, hay papeles, hay cuentas, hay decisiones que nadie quiere tomar en público. Y ahí apareció el contraste más brutal de todos. El compositor más cantado de México había dejado un catálogo inmenso, pero no dejó orden, no dejó protección, no dejó un mapa. Lo que dejó fue un vacío, y el vacío, cuando hay dinero en juego, se llena rápido. Las canciones empezaron a circular con una naturalidad casi obscena. Versiones nuevas, reediciones, homenajes, discos recopilatorios. El nombre de José Alfredo aparecía en portadas, créditos, escenarios. Su voz estaba en todas partes. Su presencia, no. Y esa distancia, la del hombre que ya no está y la obra que no se detiene, es una herida que nunca termina de cerrar. En los primeros años, la narrativa pública fue simple. México honra a su genio. Pero la realidad privada era más compleja. Regalías que no siempre llegaban como se esperaba. Acuerdos antiguos que favorecían a terceros. Dinero que entraba, sí, pero no necesariamente a quienes debían recibirlo. El rey había construido un imperio emocional, no un blindaje legal. Y los imperios emocionales se administran mal cuando el creador ya no puede defenderlos. Mientras tanto, la figura íntima de José Alfredo empezaba a diluirse. El hombre vulnerable, enfermo, dependiente, fue reemplazado por la estatua. El mito lo cubrió todo, y el mito es cómodo. No pide explicaciones, no incomoda, no pregunta por las decisiones que llevaron al final. El mito canta y punto. Pero hay algo que el mito no puede borrar: el precio humano. Porque detrás de cada canción que sonaba en una cantina, había una ausencia. Detrás de cada homenaje, una historia inconclusa. El José Alfredo real no estaba ahí para escuchar cómo otros administraban su legado. No estaba para decir qué quería, qué no, qué le dolía. Su voz quedó fijada en el pasado. El presente se movió sin él. Y aquí ocurre el cierre más duro. El hombre que escribió "La vida no vale nada" terminó confirmando su propia sentencia, no en la poesía, sino en la logística. Vivió sin pensar en el después, y el después llegó sin él. Su obra sobrevivió, su figura creció, su nombre se volvió inmortal. Pero el hombre quedó atrapado en una paradoja: ser eterno sin haber sido protegido. Años más tarde, cada aniversario volvió a repetir la misma escena. Flores, programas especiales, discursos solemnes, y la misma pregunta flotando en el aire, aunque nadie la formule en voz alta. ¿Era necesario que terminara así? ¿Era inevitable? ¿O fue el resultado de confundir intensidad con cuidado, generosidad con abandono propio? José Alfredo Jiménez se convirtió en una referencia obligada de la cultura mexicana. Sus canciones siguen enseñando a amar, a sufrir, a despedirse. Pero su historia personal quedó como advertencia. El talento no protege, la fama no ordena, el aplauso no acompaña cuando el cuerpo se apaga. Y mientras el país seguía cantando, la herida quedaba abierta. Porque aceptar la grandeza de José Alfredo implica también aceptar su fragilidad. Reconocer que el rey no murió rodeado de riquezas ni certezas, murió dejando un legado inmenso y una vida que nadie supo cuidar del todo. En la última parte, volveremos al presente, a la televisión, a las frases que se dijeron cuando aún estaba vivo, al sistema que lo celebró y lo dejó caer al mismo tiempo. Porque entender a José Alfredo no es solo escuchar sus canciones, es atreverse a mirar el costo de haberlas escrito así.
Hay una escena que resume todo y casi nadie la recuerda con claridad. Ocurre en televisión, bajo luces blancas, en un estudio donde las historias se convierten en anécdotas digeribles. Raúl Velasco habla de José Alfredo Jiménez con ese tono que mezcla admiración y distancia. El genio, el bohemio, el hombre que cantó como nadie. Lo dice como si el mito bastara, como si repetir el nombre alcanzara para cerrar el expediente. Pero ahí está la grieta. Porque cuando la televisión habla, casi siempre llega tarde. Y cuando llega tarde, ya no escucha al hombre. Solo administra el recuerdo. José Alfredo ya no está para corregir nada. No está para explicar por qué nunca firmó contratos que lo protegieran. No está para decir por qué gastó como si el mañana fuera una ofensa. No está para aclarar qué fue amor y qué fue dependencia. El sistema sí está. La industria sí está. Las disqueras sí están. Los homenajes sí están. La música sigue sonando y el negocio sigue funcionando con una precisión que él nunca tuvo para su propia vida. Con los años, su figura se vuelve intocable. Monumentos, calles, festivales, canciones cantadas por nuevas generaciones que no saben nada del hospital, de la cuenta vacía, del miedo nocturno. Y eso es cómodo, porque el mito no incomoda. El mito no exige responsabilidades. El mito no pregunta quién cuidó al hombre cuando dejó de ser rentable. La pregunta incómoda queda flotando y nadie la responde del todo. ¿Quién falló? ¿Fue solo él? ¿Con su carácter excesivo y su incapacidad para protegerse? ¿Fue la industria, que se alimentó de su talento sin enseñarle a defenderlo? ¿Fue el entorno íntimo, que se volvió centro absoluto cuando la enfermedad estrechó el mundo? La respuesta más honesta es la que menos gusta. Fue todo al mismo tiempo. José Alfredo Jiménez no fue un ingenuo, pero tampoco fue un estratega, fue un creador. Y los creadores, cuando crecen sin red, suelen caer sin protección. Vivió como cantó, intensamente, sin frenos, sin reservas. Y cuando llegó el final, llegó sin colchón, sin plan, sin fuerza. Hoy, cada vez que suena El Rey, el público canta con el pecho inflado. Pero sigo siendo el rey. La frase funciona como consuelo colectivo, como acto de fe. Pero si se escucha con atención, hay algo más. Hay desafío, hay negación, hay una necesidad de corregir la realidad a través de la música. Porque la verdad es que el rey murió sin trono, sin dinero y sin control sobre su propio final. Eso no borra su grandeza, la vuelve humana. Y tal vez ese sea el punto más duro de aceptar, que la genialidad no protege, que el aplauso no acompaña cuando el cuerpo falla, que el sistema celebra mientras funciona y se retira cuando deja de hacerlo. José Alfredo dejó canciones que enseñaron a un país a nombrar el dolor. Pero nadie le enseñó a protegerse del suyo. Murió joven, cansado, empobrecido, rodeado de una historia que se simplificó para que no doliera tanto. Hoy, medio siglo después, cantar sus letras sigue siendo fácil. Mirar su final de frente, no tanto. Este no es un ajuste de cuentas, es una advertencia. El talento sin cuidado se quema, el amor sin límites se convierte en deuda. Y la fama, cuando no va acompañada de estructura, termina siendo un espejismo caro. José Alfredo Jiménez merecía otro final. Merecía decidir cuándo parar. Merecía llegar al final con dignidad material, no solo con aplauso póstumo. No lo tuvo. Y aceptar eso no disminuye su legado, lo hace real. Porque detrás del rey siempre hubo un hombre. Y ese hombre al final se quedó solo con sus canciones.